Creo que también hay que tener mucho cuidado con esos hábitos que se van generando casi sin que los elijamos y que al final nos restan mucho en el día a día. Nos quitan energía, nos quitan productividad, nos generan malestar, nos desconectan del mundo, Ujú. como lo de se tardan 21 días en generar un nuevo hábito, que es una Eso es una mentira absoluta. tontería supina, ¿no? Que te lleva a no acordarte de muchas cosas que has vivido, de haberte perdido experiencias porque no has estado presente, no has estado en la conversación, pierdes muchas oportunidades. Esto al final genera malestar. Y todo lo que no es controlable para nuestro cerebro, pues dispara alarmas. Nuestra postura corporal, por ejemplo, es muy relevante para nuestro estado atencional. Sabemos que el mero hecho, por ejemplo, de colocar los hombros hacia atrás, ¿no? Y hacia abajo, esta postura atencional, ahí, muy bien, pues nos hemos habituado inconscientemente, sin elegirlo, hemos incorporado hábitos en nuestra vida que van en nuestra contra. ¿Cómo has afrontado los miedos que te han podido ir surgiendo? Madre mía, qué pregunta. Mi identidad es como de una hija, ¿no? Porque para mí Dios es padre, ¿no? Entonces yo, pues, antes que todo soy hija. El error es el mayor aprendizaje que tenemos, el mayor maestro, ¿no? Marta Romo, autora de Entrena tu cerebro, Neurociencia para la vida cotidiana, entre otros muchos libros que tienes publicados, conferenciante internacional y experta en liderazgo, neuroliderazgo y neurociencia aplicada a la creatividad y al aprendizaje, entre también otras muchas cosas. Es un placer que estés en Sin Límites, podcast de Evolución, nuestra empresa de formación en hábitos y desarrollo personal. Voy a ir, si me lo permites, con la primera pregunta. ¿Cómo entrenar la mente para tener una mayor conexión espiritual? Pues, oye, encantada, muy buenas, Juan. La verdad que un gusto estar compartiendo contigo este ratito y esta conversación. Y bueno, me encanta que empieces por este tema porque al final, bueno, más allá de lo que es la espiritualidad o las religiones o lo trascendente, ¿no? Que yo creo que todos como seres humanos tenemos una llamada hacia lo trascendente y lo espiritual. Es cierto que dentro de lo que es la ciencia, o en este caso la neurociencia, pues sabemos que hay algo incluso casi cognitivo, ¿no? Hay una necesidad que tenemos nosotros de comprender, de tener un conocimiento más profundo y más sensible de nuestra realidad y de quiénes somos y esto nos lleva pues también a vernos a nosotros mismos como parte de un todo donde, bueno, pues conectarnos, ¿no? Y entonces es verdad que hay una búsqueda humana y que la ciencia ha ido respondiendo también a esta necesidad, ¿no? De hecho, fíjate que hace ya bastantes años se hablaba de las inteligencias, ¿no? De Howard Gardner, incluso ahora se habla de incluir una nueva inteligencia, una novena inteligencia que es la inteligencia eh, existencial que está íntimamente vinculada con todo esto que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta conexión, ¿no? De nuestra mente con esta parte más espiritual que tenemos nosotros? Bueno, yo creo que todo tiene que ver pues con esa inquietud humana que nos lleva a buscar algo más, esa búsqueda de sentido. Y fíjate que desde mi experiencia y también viendo o estudiando un poquito, ¿no? Investigaciones, sabemos que esa necesidad de sentido nos conecta siempre con el presente. Entonces, porque muchas veces tratando de buscar el sentido, pues nos vamos muy lejos, nos vamos al futuro, incluso podemos hasta perder el sentido, ¿no? Entonces, para mí la búsqueda de sentido tiene que ver con una conexión muy profunda con el presente, con el aquí, el ahora, con mis propias sensaciones y conectarme desde ahí, desde esa autenticidad, ¿no? Desde ese estar absolutamente presente, conectarme. Pues bueno, pues aquí cada uno, ¿no? Con sus creencias, pues conectarte con Dios, conectarte con la naturaleza. La naturaleza y la belleza, a veces a través del arte también es muy potente hacer todo esto. Mira, yo este fin de semana he estado aquí en España, en Santiago de Compostela, que la catedral es impresionante, ¿no? Y yo veía el Pórtico de la Gloria, veía toda esa manifestación artística, ¿no? Y yo me imaginaba a los peregrinos hace cientos de años viendo todo eso, y decía, es que esto es tan sublime que aunque no creas en nada, pero esa
esa conexión, esa elevación, ¿no? del ser humano que te llama algo más, sucede, ¿no? Entonces, yo creo que a través de esa presencia que te conecta con la belleza, con la naturaleza, con el arte, con tus propias sensaciones, ¿no? Y esa mirada, ¿no? más trascendente también de que, bueno, pues los que somos creyentes pensamos que también hay un Dios, pues es la que nos ayuda a que con la práctica esto en el día a día, pues también tengas una habituación en tu cerebro y que sea ya algo que incluso en tu día a día se pueda manifestar a la hora de estar en el mundo. O sea que para mí la práctica espiritual no solo tiene que ver con en un momento dado estar sentado, respirando y conectando, ¿no? con lo que quieras, sino con cómo tú en el día a día eres capaz también de vivir, de encarnar y de introducir esa conexión en tus decisiones, en tus preocupaciones, ¿no? Em, bueno, en tu día a día, ¿no? Que no se quede solo en una práctica determinada, puntual, sino que forme parte de tu cotidianidad. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el cambio efectivo de hábitos? ¿Cómo cambiar realmente nuestros hábitos? Bueno, esto es muy interesante porque aquí sabemos que si nos basamos en cómo aprende el cerebro, que este es el mundo que a mí más me gusta, ¿no? Cómo aprendemos, pues aquí fíjate que sabemos que a la hora de trabajar con hábitos, los hábitos que hemos incorporado siempre nos van a acompañar. A no ser que tengamos un problema neurodegenerativo, pues van a venir siempre con nosotros. Entonces, esto que se dice de cambiar hábitos o de dejar un hábito, esto o perder un hábito, pues no es posible porque no hay ningún mecanismo consciente en nuestro cerebro para desaprender, para el olvido, para olvidar algo. ¿Vale? Esto que nos dicen siempre de tienes que desaprender para aprender algo nuevo es una neurotontería, o sea, no tiene ningún sentido. Tú no puedes, yo no te puedo decir ahora mismo, Juan, puedes olvidarte o puedes de algún hábito que tú tengas adquirido, no sé, hacer café, por ejemplo, cómo se hace café. Puedes desaprenderlo, puedes dejar de, pues no, eso siempre va a estar ahí. Y si tú en un momento dado tienes la necesidad de hacerte un café, pues va a surgir ese disparador, ¿no? de ese conocimiento automático de cómo se hace. No tienes que estar pensando cómo hacerlo. Entonces, los hábitos siempre están ahí. La clave para hacer este juego de cambio de hábitos es la suplantación y que esos hábitos que tienes ahí adquiridos, esos hábitos, entren en desuso porque sean menos eficientes para ti o menos útiles o porque no quieras, ¿no? que estén en tu día a día. Entonces, para hacer que un hábito entre en desuso, necesitas nuevas alternativas, tu cerebro necesita saber por dónde tiene que ir. Muchas veces nos planteamos objetivos del tipo, tengo que dejar de fumar o voy a dejar de fumar o sea, objetivos o planteamientos que tienen que ver con algo que estás haciendo y que tienes que dejar de hacerlo. Y esto es bastante difícil si no le das una alternativa a tu cerebro. Entonces, bueno, voy a dejar de fumar, quiero dejar de fumar, pero voy a buscar otra alternativa que de alguna manera suplante esto, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a cuidar mi alimentación y voy a poner el foco y la atención ahí. O voy a empezar a hacer deporte, voy a poner el foco y la atención ahí para tener la posibilidad de generar un nuevo hábito que haga que ese anterior se suplante, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo, que el cambio de hábitos siempre necesita, nuestro cerebro siempre va a necesitar una vía alternativa para poder ir por ahí. Y llega un momento en que estos hábitos que pueden competir por una misma situación, bueno, pues al final tú tienes que reforzar ese hábito que quieras incorporar con mucha fuerza de voluntad, con mucha atención, con mucha repetición teniéndolo muy presente en tu día a día y eso requiere un esfuerzo, hay mucho consumo de energía ahí, ¿no? Pero llega un momento en el que eso efectivamente ya se ha consolidado, ya es un hábito y gana al hábito antiguo que es cuando entra en desuso. ¿Y qué le ocurre a nuestra mente cuando realiza un hábito día tras día? Bueno, pues al final cuando estamos con una cosa es el proceso de generación de un hábito, que día a día lo que va sucediendo es que, bueno, pues una serie de neuronas, un conjunto de neuronas que se han orquestado y se han dirigido hacia ese nuevo comportamiento, ese nuevo pensamiento o lo que sea, ¿no?
pues llega un momento que están en contactos, están cerquita y entonces hay una sustancia que es la mielina, que es la que va de alguna manera enganchando o recubriendo los axones de estas neuronas para aislarlas, ¿no? Y que la información eléctrica pase muy rápido y tú no tengas que pensar, no tengas que llevar al consciente lo que estás haciendo y se produzca de manera automática. Entonces, cuando estamos funcionando con un hábito, con algo que ya está incorporado, ¿no? Está mielinizado, lo que estamos haciendo es tener una respuesta automática. O sea, nuestro cerebro no consume la misma energía que cuando está enfrentándose a una tarea por primera vez. Entonces, esto es muy interesante, tratar de automatizar determinados pensamientos o comportamientos a tu favor, porque sabes que eso es lo que se va a disparar en automático. Y bueno, pues al final, en base a habituarte a cosas para ti positivas, saludables, que te generen cierto beneficio, pues realmente vas a tener una cotidianidad mucho mejor, más sana o más productiva, ¿no? Muchas veces hacemos cosas en el día a día que automatizamos sin ser conscientes de ellas, ¿verdad, Juan? Muchas veces, pues el mero hecho de, por ejemplo, fíjate qué detalle, coger el móvil cada vez que vas al servicio, porque sabes que vas a estar ahí a lo mejor un rato aburrido o tal, eso ya está generando un hábito sin darte cuenta, probablemente ni lo hayas elegido y llega un momento en que ya lo haces inconscientemente. De hecho, a lo mejor entras en el baño y dices, uy, el móvil, ¿no? O sea, como que lo tienes súper interiorizado, pero eso a la larga, esa habituación, no es para nada productiva para ti, porque va a hacer que estés más tiempo en el servicio, probablemente va a hacer que estés, bueno, pues introduciendo contenidos que a lo mejor tú no has elegido y al final estás en un estado mental que no es favorable para ti, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con esos hábitos que se van generando casi sin que los elijamos y que al final nos restan mucho en el día a día, nos quitan energía, nos quitan productividad, nos generan malestar, nos desconectan del mundo, etcétera, etcétera. Claro, porque según la neurociencia, ¿cuántas de nuestras acciones diarias son hábitos? Porque yo he visto diferentes estudios que decían el 70%, otros incluso llegaban al 90% de nuestras acciones diarias, pero nunca he llegado a encontrar como una conclusión definitiva. Claro, es que aquí hay muchas fuentes, Juan, y no hay, desde mi punto de vista, no hay una definitiva. O sea, porque es que va a depender de... A mí es que estas generalizaciones, ¿no? Ujú. Como lo de se tardan 21 días en generar un nuevo hábito, que es una Eso es una mentira absoluta. tontería supina, ¿no? Que además ya sabemos de dónde viene, el origen. Mm, Es que aquí hay que ver muchísimas cosas. Hay que ver cómo has dormido, cómo ha dormido la persona, cómo es su metabolismo, un montón de circunstancias vitales que van a condicionar que tú tengas más probabilidad o más propensión durante un día o un tiempo a estar más en modo, ese modo automático o más en modo presente consciente, ¿no? Entonces, es que hay muchos datos, ¿no? Harvard también ha publicado lo que sí que es cierto es que sabemos que nos pasamos la mayor parte del día mm. desconectados de nosotros, desconectados de nuestro modo consciente. Estamos la mayor parte del día en ese modo automático, ¿no? Aquí Kahneman trabajó también muy bien todos estos sistemas, ¿no? El sistema uno y el sistema 2, pero además tiene sentido, o sea, también por nuestra propia supervivencia tenemos que tomar muchas decisiones muy rápido sin ser casi conscientes de ella, ¿no? Todo lo que implique conciencia necesita sí o sí tiempo. La conciencia ni se improvisa ni es inmediata, ¿no? Entonces, claro, necesitamos tener esas respuestas automáticas, pero es verdad que con el día a día que tenemos, con tal y como nos hemos montado en nuestra sociedad occidental, la vida, bueno, pues es verdad que estamos de alguna manera generando contextos o entornos en donde tenemos más necesidad, nuestro cerebro necesita más desconexión y pasamos todavía más tiempo desconectados, ¿no? Y muchas veces llegas a casa y dices, pero ¿qué he hecho hoy, no? ¿Qué he comido? ¿No? Como que has pasado todo el día sin estar casi presente, ¿no? Y esa desconexión a largo plazo al cerebro tiene consecuencias negativas. Bueno, lo que sí que sabemos, y esto sí que también se ha demostrado, y aquí hay varios estudios, ¿no? que lo confirman,
que esto genera malestar. O sea, esto nos hace ser menos felices, ¿no? El estar, tener esta, y además tiene toda su lógica, ¿eh? Más allá de la ciencia es sentido común. Si tú van pasando los años o los días, va pasando el tiempo y tú no tienes esa experiencialidad de tu propia vida, ¿no? Esa vida vivida, ¿no? Esa conciencia que te lleva a no acordarte de muchas cosas que has vivido, de haberte perdido experiencias porque no has estado presente, no has estado en la conversación, pierdes muchas oportunidades. Esto al final genera malestar. El no estar en contacto contigo, además, envía una información a tu cerebro de que no tienes el control de tu vida incluso, ¿no? De que hay como cierto descontrol. Y todo lo que no es controlable para nuestro cerebro, pues dispara alarmas supervivenciales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sí sabemos, que el trabajar la presencia, trabajar el vivir el aquí y ahora, nos reporta más satisfacción y más bienestar. ¿Y qué ocurre en la mente cuando meditas, en la meditación? Ujú. Bueno, aquí hay también hay muchos tipos de meditación, también hay muchos contextos, pero al final lo que se va buscando es un estado de presencia, un estado de conciencia donde generes un estado donde para mí es como la meditación, es como la antesala del alto rendimiento cerebral, ¿vale? Entonces, cuando tú estás en ese estado donde, bueno, pues lo que se desencadenan son esas ondas alfa, ¿no? Que llamamos, que están en torno a los 12-13 hercios, pues sí que sabemos que es un estado de bienestar, de tranquilidad y de calma, y un estado también en el que estás preparando a tu cerebro para después disparar conexiones, hacer eso, conexiones neuronales que te van a provocar momentos, ajá, momentos de descubrimiento, insights. Es el alto rendimiento cerebral. Entonces, lo que sabemos es que en un estado de meditación, tú estás preparándote, de alguna manera tu cerebro se está preparando para que lo siguiente que tengas que afrontar, bueno, pues para estar como muchísimo más receptivo a eso que vas a afrontar a continuación, ¿no? Para mí, aparte de muchas cosas de las que ya hablamos y se han demostrado, para mí es como te decía, la antesala, o sea, todo lo que es la meditación, la presencia, la oración, incluso es la antesala de la creatividad y la antesala del alto rendimiento. Es muy buen entrenamiento previo, muy buena preparación para enfrentarte a una tarea difícil. Por ejemplo, ¿no? Unos momentos donde estás contactando con la respiración, con el momento presente o incluso visualizando lo que va a suceder a continuación, ¿no? Todo ese ejercicio también proyectivo te está preparando para la tarea. ¿Mm? ¿Es el deporte el mayor amigo del cerebro? Pues mira, me parece una buena afirmación la que acabas de hacer. Yo siempre digo que para entrenar el cerebro lo mejor es entrenar, o sea, mover el cuerpo. Es el entrenamiento corporal, porque nuestro sistema nervioso está por todo el cuerpo y a veces pensamos que estamos hablando solo de lo cognitivo y no, estamos hablando de que a través de nuestro cuerpo estamos constantemente enviando información a nuestro cerebro. Nuestra postura corporal, por ejemplo, es muy relevante para nuestro estado atencional. Sabemos que el mero hecho, por ejemplo, de colocar los hombros hacia atrás, ¿no? Y hacia abajo, esta postura atencional, ahí, muy bien, pues enviando una información a tu cerebro, estás activando tu sistema simpático que te va a despertar, ¿no? Pero si tú estás con los hombros más, bueno, pues más hacia abajo, más decaído, al final estás activando tu sistema parasimpático, estás enviando una información a tu cerebro de que, bueno, pues que estás más cansado, más apagado y tiende a apagarse, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro sabemos que también determinada actividad física, por ejemplo, todo el ejercicio aeróbico, lo que hace también es generar una proteína en una parte de nuestro cerebro, ¿no? En el hipocampo, que es la BNDF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el alimento para esas nuevas neuronas en esa parte de nuestro cerebro, que es una zona importantísima, muy relevante para nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? O sea que fíjate que a través del ejercicio físico del movimiento podemos generar esa proteína que alimenta la neurogénesis, esas nuevas neuronas, ¿no?
sea, que el cuerpo es nuestro gran aliado. También nos permite cambiar de estado emocional. Cuando tú estás a lo mejor de bajón, ¿verdad? Estás ahí tristón, tal, pues no necesitas más de eso, necesitas levantarte, vete a dar un paseo, salta, corre, o sea, el movimiento nos ayuda a cambiar los estados emocionales también. Entonces es como si tuviéramos un mando a distancia muy bastante inmediato para, para incidir en nuestro cerebro. Para mí lo que es la postura, el movimiento y la respiración es como la manera más rápida de cambiar estados emocionales y estados mentales. ¿Y cuál sería el mayor enemigo de la mente, del cerebro? Bueno, yo creo que nosotros mismos, uno mismo, uno mismo, nosotros, fíjate, con nuestros propios pensamientos y también con nuestras rutinas, que muchas veces nos dejamos llevar por esa vida más sedentaria o a veces incluso, ¿no? Que nos enganchamos a sustancias, a comida, alimentación, que lejos de ayudar a nuestro cerebro, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Nos nubla todo lo que es el azúcar y todo esto que nos enganchamos, que podemos llegar a ser adictos. Pues muchas veces se ha dicho, no, es que necesitas azúcar, necesitas energía o glucosa para tu cerebro, no, no, el cerebro necesita otras cosas. Y a veces creo que somos nosotros nuestros mayores enemigos. También por cómo nos contamos las historias que suceden, ¿no? Que nos suceden. Fíjate que ahora a mí me llama mucho la atención que estamos en este momento donde ya la inteligencia artificial es nuestra compañera, ya forma parte de nuestra vida, esto ya está con nosotros. Y yo por lo menos, y bueno, mucha gente que conozco, nos tomamos muy en serio esos comandos, ¿no? El prompt, ¿no? Cómo construyes un prompt para introducir información, ¿no? Bueno, pues a través de la inteligencia artificial que te devuelvan algo para ti valioso. Y yo a veces pienso, jo, ponemos mucha atención a cómo, y cada vez tienen que ser mejores esas preguntas, contextualizarlo mejor, definirlo mejor, y qué poco lo hacemos con nuestra propia inteligencia humana, ¿no? Que lo dejamos casi a, pues lo que sea, ¿no? No, también deberíamos poner muchas veces esa atención y esa conciencia en decir, ¿qué acaba de suceder? Voy a ir a los hechos, ¿no? No voy a no voy a añadirle más ingredientes que tengan que ver con mis propias deducciones o mis propias creencias, sino me voy a limitar a lo que ha sucedido y voy a confiar en que todo va a estar bien y que yo lo voy a hacer lo mejor posible. Nos mandamos muy pocos mensajes de afirmación, pocos mensajes de ánimo, ¿no? Yo creo que deberíamos de trabajar más esa parte, esos comandos que nos damos a nosotros mismos, esos prompts que nos introducimos para tener un mejor resultado impactar en nuestro bienestar y en nuestro rendimiento. Claro, porque aquí también tiene que ver mucho nuestros propios juicios, nuestra forma de ver las cosas. ¿Es posible jugar en la mente, en nuestro interior, para salir de nuestro propio juicio y hacer ese trabajo de cambio interno? Claro que es posible, no es fácil, pero es posible. No es fácil porque normalmente cuando tenemos la necesidad de hacerlo es porque estamos habituados a lo contrario y como decía antes, ¿no? Que somos nuestros propios, nuestros mayores enemigos. Entonces se puede hacer, pero necesita, por un lado, de mucha insistencia, necesita de mucha conciencia y necesita también de apoyo. Muchas veces cuando tú eres tu mayor enemigo, a veces que tú mismo no ves la realidad y necesitas alguien que tenga una mirada externa para ayudarte a entender o a interpretar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, sí, y es verdad que todo este tipo de procesos que tienen que ver con un cambio de mentalidad, con salir de un automatismo, necesitan tiempo. Entonces, para mí una de las claves más básicas, como base de todo, es que tienes que ralentizar, ir más despacio, un poquito modo slow, porque cuando va rápido, cuando queremos hacer las cosas con resultados inmediatos, cuando tenemos prisas, nuestro cerebro entra en ese modo supervivencial, ese sistema uno que definía Kahneman, donde no piensas y causa-efecto, causa-efecto, o sea, todo es muy inmediato. Entonces ahí se nos cuelan todos los sesgos, se nos cuelan todas las creencias limitantes, ¿no? Entonces necesitamos ir más despacio. Yo muchas veces cuando trabajo esto individualmente siempre digo, vamos a verlo a cámara lenta.
vamos a pasarnos la película a cámara lenta, incluso yo empiezo a hablar más despacio porque necesitamos ese tiempo. Nuestro cerebro cuando recibe la información del exterior o cuando se escucha a sí mismo, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, que es como si recibiéramos la información del exterior, ¿vale? Se activan las mismas zonas que tienen que ver con la escucha, eh, incluso con el habla, cuando estamos en ese diálogo interno. Nuestro cerebro tiene un recorrido desde que escucha hasta que esa información es procesada por nuestra parte más racional, que es importantísimo, ¿no? Entonces, para que eso suceda necesitamos tiempo. No es algo inmediato, ¿vale? Hay algunos estudios que hablan de que tardamos como mínimo 6 segundos en procesar la información, desde que es percibida hasta que es procesada por completo, ¿no? Y 6 segundos es mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor no es exactamente 6, que son 5 o son 7, pero es mucho tiempo. Y normalmente no nos damos ese tiempo para procesar. Entonces, esa es una clave importantísima. Tiempo, despacito. ¿Para qué? Para que nos dé, bueno, pues tengamos esa oportunidad de procesar. El silencio es bienvenido siempre en una conversación, tanto con alguien como con nosotros mismos. Nuestro cerebro lo necesita para hacer ese ejercicio, ¿no? De procesamiento mental. Mm. Como se suele decir, despacito y buena letra, ¿no? Pues. Has hablado antes del beneficio, de los beneficios que surgen de estar en contacto con la naturaleza. ¿Cómo influye la exposición al sol a nuestra mente? Bueno, a ver, yo no soy experta en estos temas, entonces no te puedo decir exactamente qué es lo que acontece, pero lo que sí que te puedo decir es que, bueno, yo llevo un tiempo ya experimentando y leyendo algunas cosas en este sentido. Y es interesantísimo. O sea, sabemos que, bueno, yo te lo digo por mi propia experiencia, cómo me cambia a mí cuando estoy temporadas que no me puedo exponer a la luz solar, porque a lo mejor estoy mucho tiempo en formación, en una sala todo el día y me noto embotada, cansada, em, tengo como niebla mental, menos energía, me cuesta dormir. Entonces es verdad que sabemos y cada vez hay más evidencia científica al respecto, y aunque no es el mensaje oficial, porque esto es muy curioso, pero como digo, cada vez están habiendo más investigaciones alternativas que están, bueno, pues reforzando la idea de que el sol es nuestro aliado, que tenemos que aprender a relacionarnos de una manera natural con él, porque a día de hoy lo hacemos en general, ¿vale? De una manera muy artificial, y entonces nos exponemos en verano y en las horas centrales, que es cuando nos quemamos, ¿no? Es como si de repente quisiéramos sol y el resto del año no existiera para nosotros. Y el sol está siempre ahí, el sol es vida y es necesario para regular tanto un montón de ciclos de nuestro organismo. em, Nos ayuda a dormir mejor. O sea, yo muchas veces cuando yo hago entrenamiento cerebral, también con un aparatito que es un sistema de neurofeedback dinámico, y cuando entreno cerebros que tienen dificultades para dormir, lo primero que digo es que por favor por la mañana, aparte de hacer el entrenamiento cerebral conmigo, por las mañanas se expongan al sol, que a través de su retina, ¿no? También entre esa luz solar, ¿no? Esto es imprescindible para todo lo que es la secreción de melanina, ¿no? Después. Nos ayuda a regular los niveles de estrés. Y si nosotros además también vamos teniendo esa relación natural con el sol todos los días, sea invierno, otoño, primavera, verano, siempre, ¿no? Busquemos el exponernos directamente al sol o a través de las nubes o incluso a través de las hojas de los árboles, estar en el exterior, aunque sea la sombra, vamos a poder recibir todos esos beneficios de estar expuestos a la luz solar, ¿no? Pero bueno, a mí este tema me parece Yo llevo ya, pues como te digo, como un par de años experimentándolo y buscándolo activamente, y leyendo al respecto. Y cada vez hay más, como te decía, más evidencia científica, más expertos, personas que están hablando de ello con mucha rigurosidad, y que creo que es importante por lo menos escuchar qué me están diciendo con todo esto y no demonizar al sol como lo tenemos demonizado, ¿no? Sí, totalmente. Para mí, igual, desde hace un año o un par de años se ha convertido en un hábito esencial, sobre todo porque al trabajar mucho en interiores con el ordenador y esta exposición artificial,
cuando salgo y estoy meditando o simplemente respiro y me da el sol en la cara, es una sensación de alivio mental, de quitarte una carga emocional que a lo mejor viene pues arrastrando del trabajo y lo veo súper beneficioso. Total. Em, Yo muchas eh, veces, cuando con lo que dices, ¿no? Como también hay días que estoy mucho tiempo con el ordenador, pues cuando a lo mejor tengo que hacer una llamada o incluso una videollamada, lo hago con el móvil y me salgo fuera y voy andando mientras hablo, mientras estoy, y aprovecho esos ratitos para recargarme un poco, ¿no? claro, porque es perjudicial para el cerebro la luz del móvil, estar en continuo contacto con la luz azul, con la luz artificial. Bueno, es que al final nos confunde. Estamos enviando una información que es contradictoria muchas veces, sobre todo cuando lo hacemos por la tarde o cuando va poniéndose el sol, ¿no? Que deberíamos pues recibir otro tipo de rayos, ¿no? O de ondas, y estamos percibiendo ese tipo bueno, pues de luz que nos confunde, que es una luz que no, naturalmente no deberíamos estar consumiendo a esa hora del día, y lo que hace es que de alguna manera esa confusión que nos genera va produciendo que nuestros ciclos, todos esos, bueno, lo que está en nuestro organismo regulado a través de ciclos, pues se vaya desregularizando, y ahí es cuando empezamos con un montón de dificultades muchas veces a nivel de sueño, a nivel hormonal, bueno, a muchos niveles, ¿no? Y a veces es simplemente este tipo de cosas de las que hablábamos al principio, ¿no? Que nos hemos habituado inconscientemente, sin elegirlo, hemos incorporado hábitos en nuestra vida que van en nuestra contra. Y este es uno de ellos, ¿no? Utilizar este tipo de pantallas pues por la tarde y por la noche, ¿no? ¿Qué buenos hábitos podemos incluir en nuestra vida para sacarle el mayor rendimiento a nuestro cerebro? Pues mira, sin ponernos muy exigentes, porque a mí hay veces que cuando hablo de estas cosas y a veces me escucho yo a mí misma, digo, madre mía, cuántas cosas hay que hacer, ¿no? Como que qué estrés. Entonces, esto no puede ser un agobio para nosotros, sino todo lo contrario. Fíjate, para mí la neurociencia lo que viene es ayudarnos a darle sentido común a nuestro día a día. Nos ha venido también, y el hecho de que se haya puesto de moda, nos ha venido muy bien también para volver a lo básico, a la vida un poco, ya no te digo ancestral, que sería genial, pero porque no podemos tampoco dejarlo todo, o bueno, o hay gente que lo hace, ¿no? Pero un poco esa vuelta a los orígenes, a cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en cuanto a algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, el descanso. Entonces, yo me centraría, por ejemplo, como una buena base, como recomendaciones, todo lo que tiene que ver con el sueño, cómo cuidamos un poco esa higiene del sueño, ¿no? Oye, mira, el sueño, el descanso nocturno es la base de tu aprendizaje, es lo que tu cerebro necesita para estar al día siguiente preparado para todo lo demás. Entonces, por mucho que tú comas de manera maravillosa, medites, estés en contacto con la naturaleza, con el sol, leas, tengas relaciones sociales súper positivas, todo lo que quieras. Si no duermes bien, si no has dormido bien la noche anterior, o si llevas una temporada durmiendo mal, te va a dar igual todo lo demás. Y vas a estar irascible, vas a estar de peor humor, te va a costar mucho controlar tus impulsos, todo lo que es autorregulación, la creatividad se esfuma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas habilidades que nos ayudan a conectarnos con el mundo, a aprender, a relacionarnos, van a estar mermadas por el mero hecho de que durante la noche tu cerebro no ha podido hacer todos los procesos que necesita para limpiarse y para almacenar toda la información que ha recibido ese día. A mí siempre me gusta decir que el día no comienza cuando te levantas, ni cuando suena el despertador, ni nada de esto, sino que el día comienza por la noche anterior, a las 00, cuando se pone el reloj a las 00 de la noche anterior es cuando comienza tu día. Entonces, si quieres tener un buen día, es muy importante que cuides esos hábitos que inducen el sueño, esos hábitos que te van a ayudar a entrar en el descanso nocturno de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, fíjate, como hablábamos antes de la meditación y de todo este tipo de procesos como la antesala de algo que nos pueden ayudar.
aparte de que sea una práctica maravillosa, ¿no? Pero que los podemos utilizar a nuestro favor antes de acometer cualquier tarea que requiera cierta dificultad. Con el sueño nos pasa lo mismo. Fíjate que hablamos de conciliar el sueño muchas veces. Y la palabra conciliación tiene que ver o da por hecho que hay un enfrentamiento, por eso necesitamos conciliar, ¿no? Hay algo ahí que se nos resiste. Entonces, prepararnos también para el sueño me parece fundamental. Entonces, todo lo que son hábitos de rituales antes de dormir, que todos los días puedas hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que tu cerebro cuando entres en ese automático ya sepa que dentro de unos minutos va a venir el sueño, ¿no? Va a meterse en la cama. Por tanto, a nivel eléctrico ya va a empezar a trabajar con otro tipo de frecuencias, porque se empieza a preparar. Nuestro cerebro está constantemente anticipando, ¿no? O la lectura antes de dormir, un buen libro es un inductor maravilloso del sueño. Ojo, no una pantalla, un buen libro. Eh, meditar, hacer oración, dar gracias, son inductores maravillosos del sueño. Prepararte la ropa del día siguiente, abrir las ventanas, no sé, rituales que tú puedas hacer siempre, todos los días, para ir avisando a tu cerebro que vaya armonizando esas frecuencias que van a ir después hacia la inducción del sueño, ¿no? Para mí eso sería algo importantísimo, base para todo. Y en tu vida, en tu rutina, ¿cuáles son esos hábitos que tú te mantienes más enfocada a nivel mental y que sacas el mayor rendimiento a tu cerebro? Pues mira, hábitos que a mí me están ayudando mucho son, por ejemplo, tratar de adaptar mis horarios precisamente a la luz solar. Entonces, pues levantarme, encima ahora que aquí en España nos han cambiado el horario, ¿no? Cuando hay Ujú. cambio de hora, bueno, pues levantarte muy pronto para levantarte pues con el sol, ¿no? Y además es curioso porque yo, fíjate, con este hábito de empezar a levantarme antes, o sea, he conseguido muchísima mayor eficiencia, o sea, es increíble a nivel cognitivo, o sea, con mi trabajo, todo lo que hago a primera hora es que me quito un montón de cosas que si no lo hago ahí, voy arrastrando a lo largo del día y me van pesando. Entonces, es como un espacio sagrado, ¿no? El espacio de la mañana para estar muy productivo. De hecho, además coincide con el pico de cortisol que tenemos de manera natural que nos da mucha energía. Y bueno, esto me ha ayudado mucho, obviamente, a acostarme antes, claro, y cuidar esa entrada en el sueño. Luego también me ha ayudado mucho, pues, de dónde consigo yo la energía a través de la alimentación, ¿no? Sin ser yo una experta en alimentación, pero sí que es verdad que sé, y que esto hace unos años yo no lo sabía, que nuestro cerebro necesita grasa y necesita grasa de la buena, ¿no? Entonces, pues desde hace ya también un año y medio, pues yo baso mi alimentación a una alimentación en la que he reducido muchísimo los carbohidratos. eh, y me centro en, bueno, pues consumir proteína y también mucha grasa de la buena, energía para mi cerebro, ¿no? Y esto también lo estoy notando muchísimo, ¿no? O sea, son pequeños o grandes cambios que tienen impacto directo, ¿no? Y bueno, y luego esos pequeños hábitos que te comentaba, ¿no? Pues como tener la mayor exposición a la luz posible, cada vez que tengo una conversación me salgo a caminar, el ejercicio físico también lo he incorporado como una rutina en mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo dedicarle mucho tiempo a hacer ejercicio, ni puedo ir a un gimnasio, ni nada. Entonces lo que hago es que varios momentos al día, durante 10 minutos, hago pausas activas. Entonces, yo, por ejemplo, ahora cuando termine de conversar contigo, que ya llevo bastante rato despierta, ¿no? Y levantada y productiva, pues voy a hacer una pausa activa. Entonces, pues voy a hacer mis sentadillas, mis flexiones. Y fíjate que muchas veces no llega ni a 10 minutos, ¿no? Y eso lo hago varias veces al día. Entonces, bueno, introducir también este tipo de rutinas a mí me ha ayudado mucho de nuevo a despejarme, a estar más activa, ¿no? Son pequeñas cosas que puedas, para mí lo importante es que lo puedas introducir en tu cotidianidad y no te generen un estrés. Por ejemplo, a mí me genera mucho estrés es que no puedo ir al gimnasio, es que no tengo tiempo para hacer deporte, entonces no lo hago. Y cuando lo hacía era un agobio, ¿no? Bueno, pues de esta manera lo he adaptado a mi vida, a mi ritmo, y bueno, pues lo hago de esta forma, ¿no?
Claro, los resultados maravillosos que traen los pequeños hábitos, las pequeñas acciones, porque la mente va como chupando, por decirlo así, va adquiriendo esos pequeños hábitos, aunque sean muy pequeños, ¿no? Van siempre multiplicándose. Sí, totalmente. Además, yo me he dado cuenta que efectivamente, como tú dices, con esos pequeños hábitos, como es tan sencillo realmente, es que me lo pide el cuerpo. ¿Sabes? No tengo la excusa esta de, uff, ahora me tengo que poner a hacer sentadillas, ¿no? Es como, ya llevo, ya necesito, ya lo necesito, ¿no? Y luego es un subidón porque es, pa, ¿no? Como, ojo, qué bien, lo he conseguido, tal, pa, y vuelvo, ¿no? Entonces, es algo que se retroalimenta, que te hace sentir bien, es como un círculo virtuoso, ¿no? Y a nivel de desarrollo personal, a nivel de, por ejemplo, tú en tu trabajo que te habrás enfrentado a un montón de situaciones nuevas, que eres conferenciante, emprendedora, ¿cómo has afrontado los miedos que te han podido ir surgiendo? Madre mía, qué pregunta. Pues sí, mira, los miedos, yo creo que los miedos siempre están ahí, siempre, siempre aparecen, ¿no? Esas cosas que tienen que ver con la incertidumbre. Es cuando no sabes, ¿no? Y sí es verdad que cuando emprendes y monta y luego pues eres empresaria o te enfrentas a cosas diferentes, pues aparecen esos miedos, ¿no? Y es verdad que yo he aprendido, por un lado, a no vivirlo, no enfrentarme a ello sola, eh, porque es verdad que cuando en tu cabeza te imaginas las cosas, siempre van a ser peor de lo que son en realidad luego. O sea, aquí la ficción supera la realidad. En tu cabeza todo siempre se amplifica, es catastrofista. Entonces, bueno, el hecho de poder pelotear con alguien lo que hay en mi cabeza, a mí me ayuda mucho, ¿no? Es esa figura de mentor o mentora que te puede acompañar en un momento dado a debatir, a pelotear esos miedos o esas cosas que te preocupan. Es verdad que luego en la ejecución eres tú el que quien estás ahí, ¿no? Pero si en tu cabeza has podido ver al miedo de frente, es decir, eh, el mero hecho de prestar atención y de poder analizar, ver qué es lo que te está asustando, es mirar al miedo a la cara, ¿no? Y de alguna manera, cuando tú eres capaz de hacer eso, hay algo en nosotros, hay algo en a nivel emocional que baja el volumen del miedo, ¿no? Entonces a mí eso me ha ayudado mucho, contar siempre con un mentor, con una mentora o con mi socia. Yo pues, a nivel empresarial pues somos dos socias, el tratar siempre de compartir esas preocupaciones me ayuda muchísimo. Y luego me ayuda mucho también pues mi fe, o sea, mis creencias a mí me hacen estar en el mundo. Yo a veces lo hablo como, o lo explico como diciendo que mi identidad es como de una hija, ¿no? Porque para mí Dios es padre, ¿no? Entonces yo pues antes que todo soy hija, ¿no? Luego soy amiga, soy madre, soy trabajadora, empresaria, pero lo primero soy hija, ¿no? Y entonces vivo así, también como hija de, oye, pues todo va a ir bien, todo lo que viene conviene, confía, ¿no? Esta mentalidad de confiar que, pues como los pájaros, ¿no? Que no están preocupados por si ese día van a comer o no, se ocupan. Entonces me centro en eso, en confiar y en ocuparme. Y cuando viene el miedo, ¿no? Y se apodera de mi mente es cuando busco ese acompañamiento para poder mirarlo a la cara, ¿no? Y que no sea algo oscuro en mi cabeza, ¿no? Y entonces siempre he buscado el poder irme a dormir con la cabeza, o sea, sin muchas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces antes de dormir, tratar de sacarme. Y fíjate, tengo recuerdos en los que, momentos en los que a lo mejor no podía hablar o llamar, porque muchas veces los miedos aparecen de noche. Eh, y dices, bueno, es pues que es la 1 de la madrugada, ¿no? Recuerdo momentos, ¿no? Hace mucho tiempo, no puedo llamar, no puedo, o despertar a mi marido que está aquí, ¿no? Entonces, pues apuntarlos, escribir, también es un buen aliado. Es decir, es lo que te decía, ponerte de frente, como un espejo, sacarlo de tu cabeza. Eso también me ayudaba mucho, ¿no? En los momentos en los que no podía ser, lo sacaba de mi cabeza y luego era muy interesante al día siguiente ver lo que había escrito, ¿no? Que donde te das cuenta que por las noches todo se ve más oscuro y que luego las cosas no son para tanto, ¿no? Totalmente, también pasa un poco al despertar, ¿no? Que si no saltas de la cama continuamente, ya los pensamientos empiezan a dar vueltas y es mejor acción, movimiento, como tú has dicho antes. Parse, sí, totalmente, totalmente.
y a desarrollar mayor fortaleza mental, a hacer a construir una mente fuerte, ¿cómo lo has realizado? Bueno, pues mira, a mí al final es verdad que la vida, pues por una serie de acontecimientos fuertes, ¿no? que he experimentado, pues me ha llevado, o sea, te diría, no es que lo haya buscado yo, es que no me ha quedado otra que trabajar mentalmente esa fortaleza, ¿no? Entonces, pues es verdad que acontecimientos como, pues, hace 7 años, ¿no? La muerte de mi hermano o mi propio, yo hace también muchos años me divorcié, ¿no? Una separación que siempre es difícil, ¿no? Tener que volver a empezar. La enfermedad de mi madre, de mi hermana, son circunstancias vitales que tú no buscas, pero que aparecen y que al final ese dolor que vives te ayuda también a fortalecerte, ¿no? Entonces a mí esas experiencias vitales las he vivido, me he metido mucho en ellas, o sea, no he tratado de huirlas o de no sufrirlas, sino todo lo contrario, ¿no? Para mí eran llamadas de humanidad, ¿no? A estar ahí presente, no solo por estar cerca en su momento de mi hermano o de mi madre o por estar allí, sino incluso también egoístamente por mí, ¿no? Porque sé que eso pues me va a fortalecer, me va a ayudar a sobrellevarlo mejor, el estar cerca de esa situación difícil. Pensamos a veces que alejarnos de las situaciones difíciles nos va a ayudar y es todo lo contrario, es ahí, ¿no? Cuando duele, ahí, métete ahí de lleno, estate presente, contempla. A mí este tipo de circunstancias me han ayudado a ir despacio, porque cuando hay una enfermedad, cuando hay un vejez, cuando hay muerte, cuando hay este tipo de circunstancias tan fuertes, pero tan humanas y tan vitales, te ponen al ritmo de la vida. Y el ritmo de la vida es mucho más lento, es un proceso. Y entonces ahí es donde tu mente se fortalece, tu mente entiende. Y para mí también ahí es donde he encontrado incluso el sentido del sufrimiento muchas veces o del dolor, de ese tipo de circunstancias que acontecen y que vienen, aunque suene, y yo misma me oigo y digo, uff, pero es que es muy duro, pero es así, son los aprendizajes de la vida, es como mejor aprendemos y como más aprendemos, ¿no? Aunque duela, ¿no? Pero, pero bueno, a mí eso es el meterme, o sea, si tuviera que resumirlo, el meterme de lleno ahí donde más duele es lo que más me ha ayudado a fortalecerme y lo que a la vez, fíjate, más te diría como la palabra gozo me ha traído. No disfrute, disfrute es otra cosa, pero el gozo, el saber que estás, que estoy donde tengo que estar, donde elijo estar y, y donde más humana soy, más en contacto estoy con mi propia naturaleza, ¿no? Como mujer, es lo que más gozo me ha dado, fíjate, en la vida, como experiencias de emociones muy sublimes, muy especiales. Marta, y si me permites la pregunta, ¿cuántos años tienes? Tengo 46 años ya. Y a tus 46 años, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes de tu vida? Pues mira, te diría varios así. Al principio, sí, antes de los 20 y a los 20, siempre me venía lo mismo, ¿no? Como la misma moraleja. Y para mí el aprendizaje en aquella época era mejor pedir perdón que pedir permiso. Es decir, atreverte. O sea, estás en un momento de tu vida donde estás aprendiendo, donde estás dando, tienes mucha energía, ¿no? Entonces, no te frenes, o sea, adelante, iniciativa, proactividad, experimenta, prueba, busca, pregunta, que si alguien te tiene que limitar, ya pedirás perdón, ¿no? Si en algo te has equivocado, ya pedirás perdón, porque el error es el mayor aprendizaje que tenemos, el mayor maestro, ¿no? Eso para mí, a mí me ha acompañado muchísimo. Me lo dijo una vez mi primer jefe y me dio una clave interesantísima, ¿no? Y luego también otro aprendizaje es que todo lo que no queremos cambiar, lo que nos cuesta cambiar, es que lo estamos eligiendo, en el fondo, ¿no? Y yo a veces cuando digo esto, cuando lo digo a una persona en concreto, siempre se revuelve, ¿no? Me dicen, no, yo no estoy eligiendo esto, todo esto, pero sí, todo lo que no queremos cambiar, lo estamos eligiendo, ¿no? Y esto yo es algo que muchas veces también me repito, ¿no? ¿Cómo puede ser que queramos permanecer en situaciones que no nos aportan nada, que sabemos que no nos hacen bien y, y seguimos ahí, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad de es que lo estás eligiendo.
No es que no te quede más remedio o es que no, no, lo estás eligiendo. Entonces, para mí, ese aprendizaje que de alguna manera pinta a todos los demás es el asumir la responsabilidad y el protagonismo de todo, absolutamente todo, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Protagonismo todo el tiempo. Incluso esas veces que dices, ay, es que no puedo, no, lo estás eligiendo también. Todo el tiempo estamos eligiendo. Llevar la autorresponsabilidad al nivel máximo de que eres el responsable de todas tus acciones. Totalmente, totalmente. Y eso es el famoso, esta palabreja, ¿no? El empoderamiento, ¿no? El empoderamiento es ese, ¿no? Al final, no creer que tienes superpoderes y que puedes con todo. Para mí no tiene que ver con eso. Para mí tiene que ver con la responsabilidad, esa autorresponsabilidad, el protagonismo, ¿no? El ser protagonista de todo tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? Sí, como dice Stephen Covey, soy responsable de todo lo que me ocurre y hasta que una persona no diga soy lo que soy por lo que he hecho, por las decisiones que he tomado, no puede decidir cambiar su forma de actuar. Eso es. Asumir esa responsabilidad es lo que te permite tomar conciencia y poder tomar las riendas, ¿no? Para poder hacerlo. Ujú. Marta, ¿y un mensaje final que quieras mandarle a las personas que nos están escuchando o incluso a ti misma si en un futuro escuchas esta entrevista? Pues bueno, pues ahora mismo, fíjate, lo que me viene después de haber hablado contigo es, me quedo con este concepto de ir despacio, ¿no? Pues fíjate, ahora tú y yo nos hemos tomado casi una horita para parar todo lo demás y estar tranquilamente hablando, con calma, ¿no? Sin prisas. Entonces yo les diría eso, cuidado, porque las prisas matan los valores. Las prisas hacen que muchas veces nos contradigamos, hagamos cosas que no queremos, porque no te has tomado ese tiempo, ¿no? Para la reflexión. Así que un poquito más despacio. Qué buena. Pues Marta, he disfrutado una barbaridad. Además, tus palabras han llegado en un momento muy bueno para mí. Te lo agradezco muchísimo lo que has compartido con el podcast, con esta comunidad sin límites. Y como digo, esto es una masterclass gratuita para todas las personas que puedan acceder a Evolución, un espacio de desarrollo de hábitos y buenas prácticas. Y que se valore, que aunque sea gratuito, esté en YouTube y en las diferentes plataformas, pues que se le dedique ese tiempo y se valore. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marta. Muchas gracias, Juan.